Muy buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a la clase continuando con nuestro avance. Voy a proceder con la apertura del software. Muy bien. Lo primero que también tenemos que tomar en cuenta cuando empecemos a trabajar, no se olviden que yo le había mencionado que esté habilitado el proyecto en el cual me interesa trabajar. Ya en el tiempo ustedes van a ir teniendo diferentes tipos de proyectos y hay que tener cuidado con habilitar al proyecto en el cual tenemos que trabajar. Por defecto siempre queda el último proyecto activado, ¿no? En nuestro caso, el primer proyecto. Pero imagínense, voy a ponerlo como ejemplo, que ustedes quieran trabajar en uno de estos proyectos, en este de acá, arranque directo. Arranque directo. Si yo quiero trabajar en este proyecto, pues tengo que habilitarlo este proyecto. Le doy clic derecho y le voy a dar activar. De esa manera se va a la posición número 1 y además también se pone en negrita. Eso quiere decir que en ese proyecto yo voy a empezar a trabajar, ¿ya? Cualquier modificación, creación de un nuevo dibujo que yo vaya realizando se va a crear en ese proyecto. Eso como cuidado, ¿ya? Para que tomen en cuenta al momento de trabajar. Continuando, por lo tanto, con nuestro proyecto, entonces tengo que buscar el proyecto en el cual estamos trabajando. Aquí dice primer proyecto, le voy a dar a activar. De esa manera ya cualquier modificación y creación de nuevos dibujos se va a hacer en ese proyecto, en el proyecto activo. Bueno, nosotros teníamos estos dos dibujos. Voy a irme al segundo dibujo. Ahí habíamos quedado en nuestro proyecto, ¿no? Bueno, lo que estamos haciendo aquí es un pequeño arranque directo. Por eso que nuestro circuito queda de esta manera. Si nosotros vamos continuando con la creación de nuestro esquema, yo voy a ir colocando los elementos. No se preocupen, sé que hay de diferentes áreas acá en el curso. De todas maneras, no vamos a interpretar al detalle los funcionamientos, pero los que ya tienen base y saben de automatización entienden de que esto de aquí es una autorretención para que la bobina quede enclavado en un arranque directo, ¿no? Como es lógica cableada, de esa manera tiene que funcionar. Y aquí tenemos nuestro pulsador de paro, nuestro pulsador de marcha para que funcione este circuito. Otra cosa que nos faltaría aquí serían las señalizaciones, ¿no? Una señalización para cuando el motor se encuentra encendido, cuando el motor se encuentra apagado y una señalización de falla. Entonces esto quedaría de la siguiente manera. Colocando las lámparas de señalización me voy a ir al menú de símbolo. Voy a ir aquí a luces pilotos. Para los que me están siguiendo los pasos, entonces nos vamos acá, luces pilotos. En luces normales tenemos una variedad de colores. Voy a colocar la lámpara verde. Pero si ustedes verifican, yo necesito colocarlo aquí aproximadamente la lámpara, ¿no? Yo también le había recomendado que mejor si le van colocando cables. De este punto y este punto debería haber un cable, ¿no? Para que yo pueda sentar esta lámpara en ese cable. Como no hay un cable, le voy a dar escape para deshabilitar esa función que estaba haciendo. Voy a venir aquí a cable y voy a cablear este punto con este otro punto. Fíjense que no me muestra el cable, quiere decir que la opción cercano está desactivado. ¿Cierto? Fíjense, me acerco al cable y no me muestra. Mientras está ejecutándose el cableado, puedo yo ir acá en la parte de abajo y habilitar el punto cercano. Ah, bueno, está habilitado. ¿Qué pasa? No me está mostrando. A ver. Así como esto de acá, debería mostrarme ese punto cercano. A no ser que hubiera terminado el cable justo en ese punto. Ahí le di un clic simplemente para crear el cable, ¿no? Para que yo pueda insertar ahí la lámpara que había insertado, que quería insertar hace un momento.
esa lámpara verde. Yo la puedo insertar en ese punto. Y aquí voy a colocarle, para que tengamos de referencia, lámpara nos va a indicar cuando el motor se encuentra encendido. Y los polos de la lámpara es 1 y 2. Le voy a dar a aceptar y fíjense que ya se creó mi lámpara de encendido cuando está encendido el motor. Una lámpara verde. De la misma manera voy a colocar una lámpara roja y una lámpara amarilla. La lámpara roja que me va a indicar cuando el motor se encuentra apagado. Estos datos, estas descripciones que yo le estoy colocando acá, le estoy colocando lámpara, ya en un plano final, en un plano técnico de ingeniería, no se coloca el nombre del símbolo. Yo le estoy colocando en esta primera etapa porque en este proyecto le hemos puesto nuestro primer proyecto para que empecemos a aprender a usar las herramientas, ¿ya? Y para que nos acordemos también de alguna simbología, la estoy colocando de referencia, lámpara. Después se supone que este símbolo es una lámpara, ¿ya? Así que los que conocemos los símbolos y todo aquello hemos estudiado, sabemos que esta es una lámpara, esta es la simbología para representar una lámpara. Entonces, pero yo, por este primer proyecto, le voy a colocar lámpara. Después le vamos a colocar la función de la lámpara, como en este caso, apagado, y podemos colocarle alguna descripción técnica de esa lámpara, ¿no? No sé, de 24 voltios, sino algún código de algún fabricante, o si no, el fabricante, Siemens, por ejemplo, que es un fabricante. Siemens, un pequeño código, si desea, el fabricante o algo. Por el momento estamos también usando símbolos genéricos. Después, en un siguiente proyecto, vamos a ir viendo los catálogos que nos da este software, que tiene bases de datos de diferentes fabricantes para poder elegir, y va a aparecer directamente las descripciones de acuerdo al catálogo que estemos usando, ¿ya? Esto es para que vamos por parte, para que no se les complique o no tengan muchas configuraciones para hacer un proyecto, para que no se les llene mucho concepto esta primera instancia, que es nuestra primera experiencia con el software, así que vamos a ir colocándole de esta manera. Los polos, también como es una lámpara, un extremo de la lámpara, vamos a llamar 1 y el otro extremo 2. Voy a darle a aceptar. Otra cosa interesante también es que el software automáticamente le pone la etiqueta, fíjese, este se llama H2. Las H siempre son para todo lo que es señalización, ¿no? Señalización lumínica. Fíjense, ya aparece H1, aquí H2. Aprovechando también el tema de simbología, para aquellos que quieren leer un poquito más sobre este tema, le he pasado también en la plataforma Moodle una información. Aquí, por ejemplo, ya está esta presentación, donde ustedes pueden ver ahí el tema de los símbolos, ¿no? Cada elemento, ahí hay concepto, cada elemento debe tener una etiqueta, un símbolo gráfico y la numeración de bornes, así como lo pueden observar. Fíjense, cada símbolo dentro de la parte eléctrica, dentro de la parte de automatización, llevándolo a un esquema eléctrico, tienen que tener esta nomenclatura o esta estructura. ¿Sí? Ahí, por ejemplo, le va mostrando los diferentes símbolos dentro de la automatización. Y aquí hay algo interesante. Fíjense que acá, cualquier símbolo, aquí lo estamos usando como ejemplo, una bobina, para este símbolo una bobina, tiene su etiqueta y aparece un número antes de la etiqueta, o en primera posición un número, en este caso está con rojo, número 1, y este otro ejemplo, el número 3. ¿Qué significa eso? Significa normalmente el número de página. Fíjense, está representado por la página número 1. ¿Qué quiere decir? Que esto de acá, este contactor llamado KM5, está en la página 1. Esta otra bobina del otro contactor, llamado KM20, está en la página número 3. ¿Qué pasa si yo no quisiera colocarle aquí que aparezca el número de página? Puedo obviar ese número de página reemplazándolo por un guión. Fíjense, aquí está por defecto el guión. Entonces podría yo reemplazarlo. Fíjense que aquí, aprovechando eso, aquí en la simbología aparecen con un guión, ¿cierto? Guión H1. Entonces no estamos representando el número de página. Pero aquí el software nos permite, si nosotros queremos,
podemos representar aquí, en vez de este guión, el número de página. Eso está, es válido dentro de los esquemas eléctricos, ¿ya? Entonces nosotros podríamos hacer que aparezca el número 2, por ejemplo. Aquí, número 2, número 2. Bueno, eso de alguna manera para nuestra lista de materiales, cuando más adelante generemos informes, en la lista de materiales nosotros sepamos, ¿no?, que esta lámpara está en la página 1. Si tenemos el número 1, entonces va a aparecer aquí el número 1 y eso es la página 1. O si aparece el número 2, pues está en la página 2. ¿Ya? Entonces, en ese documento que le he compartido, habla mucho sobre los esquemas, ¿ya? Ustedes pueden ir viendo ahí los diferentes tipos de esquemas, lo van leyendo de a poco y ahí van a ir también entrando en contexto respecto a la automatización y respecto a los componentes que hay. Y esta presentación es algo básico de los componentes más conocidos, ¿no? Pero ya nos da toda la idea y nos permite entender sobre los esquemas y también la importancia de que los símbolos que nosotros usemos tienen que estar referenciados en base a un componente físico. Las numeraciones de los cables también le va explicando el por qué vienen este tipo de numeración. Hay 3 tipos de numeración. Todos los cables tienen que numerarse y eso tiene que estar representado en los esquemas. Entonces, todas esas cosas ya ustedes lo van leyendo con calma para que ustedes vayan dándole sentido a las cosas que nosotros vamos a ir haciendo aquí en el software. Entonces, esta lámpara de acá la vamos a colocar para que nos informe que el motor se encuentra apagado. Voy a colocar otra lámpara, en el caso de que hubiera una falla. Voy a colocar una lámpara color amarilla. En este sistema, en este diseño, vamos a señalizar cuando el motor está encendido, cuando el motor está apagado y cuando el motor por un problema entra en falla. Siemens, Allen Bradley, ABB, Schneider, bueno, Webb, hay varios fabricantes, ¿no? Bueno, ya tenemos las 3 lámparas. Después vamos a ir ordenando un poco el dibujo. Por ejemplo, yo veo que esta letra de aquí está por debajo del cable, entonces puedo ordenar esto. Puedo darle desplazamiento rápido, puedo ir dándole un clic. Bueno, y ahí para mí ya está bien esa parte. Ahora, esta va a ser mi referencia. Respecto a esto voy a alinearlo todo lo que está en este nivel. Le voy a dar clic derecho, alinear. Voy a usar esta opción, fíjense, alinear. Y luego selecciono los elementos que quiero alinear respecto a esta referencia. Voy a dar un clic a este, también quiero que se alinee este otro y la bobina. Y luego le doy Enter. Y queda todo alineado de esa manera. Más que todo por las descripciones, ¿no? Para que no estén chocando con el cable. Esta lámpara de apagado necesita estar conectado con algún elemento, porque si lo dejo así, si ustedes interpretan un poquito, acá en esta parte va a venir la fase y esta parte aquí va a venir el neutro, entonces está energizado de forma directa, ¿no? Bueno, en ese sentido voy a colocar un contacto normalmente cerrado. De acuerdo a la lógica, como me la sé la lógica de funcionamiento de un arranque directo, pues entonces yo voy a ir a buscar directamente el contacto que corresponde, ¿no?, en ese punto. Y aquí tengo el contacto normalmente cerrado. Y en este mismo nivel lo voy a colocar. Igual después lo puedo alinear. Me dice que seleccione, como este es un componente secundario, es un contacto que depende de una bobina, entonces tengo que ir a seleccionar su bobina, ¿no? Tengo 3 opciones diferentes. Estas 3 opciones me permiten ir a buscar la bobina a la cual pertenece este contacto que yo estoy insertando acá. Yo sé que este contacto pertenece a esta bobina, fíjense. Por lo tanto, de estas 3 opciones, la que es más cómoda para ir a seleccionar la bobina es principal del mismo nivel, porque están el contacto y la bobina en la misma hoja, ¿no? La opción 1 y la opción 2 me generan un asistente donde me muestran todos los elementos que hay, ya sea en ese dibujo o en el proyecto. Vamos a usar una por una para que vean la diferencia. Voy a darle dibujo
Y fíjense que me genera un asistente y me muestra las etiquetas de los diferentes elementos relacionados con ese contacto que podrían ser parte de ese contacto que yo estoy queriendo enlazar. Y en este caso la única bobina que yo tengo es Q4, ¿no? Aquí está Q4, se llama Q4. Puedo seleccionarle y darle a aceptar y de esa manera lo vamos a enlazar a los dos. ¿Ya? Podríamos hacer eso. Le voy a dar cancelar para que veamos la segunda opción. La segunda opción que me dice el proyecto dice que en todo el proyecto hay dos contactos que podemos enlazarlo. En el plano número 1 dice que hay uno llamado "-Q". Y en el plano número 2 hay uno llamado "-Q4", que es un contactor de 10 HP. También puedo venir yo a seleccionar. Yo sé que el plano 2 es el que estamos acá, en el plano actual. Y "-Q4" es esta bobina, ¿no? Sabemos que se está refiriendo a esta bobina. Entonces yo le puedo dar un clic acá y le doy a aceptar. Pues y se van a enlazar esos dos elementos. Le voy a dar cancelar. Pero yo le decía que la opción más cómoda tal vez es darle este tercer botón. Con cualquiera de ellos puedo hacer el enlace. Pero uno ya tiene esas opciones de acuerdo a la facilidad, ¿no? De hacer ese enlace. Si yo le doy la última opción, fíjense que me dice vaya y seleccione el componente. Eso me dice aquí en la línea de comando, ¿no? Selecciona el componente. Yo le doy un clic. De esa manera ya lo he enlazado a los dos. Fíjense, le puso ya Q4 y en descripción le puso contactor 10 HP y su referencia cruzada es 2-D. Los polos, como es un normalmente cerrado, yo sé que esto corresponde al 11 y el 12. Le doy a aceptar y fijémonos. Fíjense que aquí aparece 11 y 12, que es de Q4, tiene la misma etiqueta y tiene la misma descripción. Y está en la intersección 2D. Esa es la referencia cruzada. Entonces aquí está la letra D, fíjense. Intersección con el número 2, dice. Y aquí está la columna 2, fíjense. 2D, la intersección 2D. No sale el número de página porque están en la misma página. Solamente sale la intersección. Cuando están en la misma página no aparece el número de página. Listo. Entonces ya tenemos acá en esta bobina, estamos usando dos contactos, ¿no? Uno llamado 11-12, que está en esta intersección, y otro contacto llamado 13-14, que tiene bornes 13 y 14. Y ahí se van a ir generando todos los contactos que yo voy usando de esta bobina. Por último, la lámpara de falla. En el caso que el motor entre en falla, el componente que nos avisa que el motor entre en falla es el relé sobrecarga. En este caso, este contacto que es cerrado, cuando entre en falla, por sobrecarga se va a abrir y el abierto se va a cerrar, trayendo la energía a esta lámpara de falla, indicándonos que el motor se ha apagado por una falla de sobrecarga. Entonces aquí corresponde colocar el componente o el contacto normalmente abierto del relé sobrecarga, ¿no? En ese sentido voy a ir aquí a menú de símbolo, control del motor, y aquí están los contactos de potencia del sobrecarga, del relé sobrecarga, y aquí están sus contactos auxiliares. En este caso yo voy a usar el normalmente abierto. Y vengo y lo voy a insertar en esta posición aproximadamente. Me dice que es un componente secundario y tengo que asociarlo con su componente principal. Si yo recuerdo, en la página número 1 ya colocamos los contactos de potencia del relé sobrecarga. Entonces tengo que enlazarlo. En este caso, si yo le doy este botón, no corresponde. No podría yo, si le doy esto de acá, aquí no están los contactos de potencia de este contacto auxiliar, no existen acá. Por lo tanto, no corresponde, no voy a poder usar esa opción, ¿cierto? Principal mismo nivel. ¿Será que puedo usar esta opción, dibujo? No puedo usarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque no están los contactos auxiliares, los contactos de potencia en este dibujo. Solamente está un contacto auxiliar llamado "-Q2. Solamente eso está. Se refiere a este de aquí, a este Q2 de acá. Pero este no es el contacto principal, por lo tanto yo no puedo enlazarlo con este. Por lo tanto tampoco me corresponde esta opción. La única alternativa que tengo en este caso, porque el contacto principal o los contactos de potencia, relé sobrecarga, están en otra página distinta a la página en la cual yo estoy trabajando. Por eso, en ese tipo de situaciones, debo usar la opción proyecto. Si le doy aquí proyecto, fíjense que en la página número 1, aquí plano, el número 1, tengo el
Q2, que es el relé de sobrecarga. Yo entiendo, porque yo voy elaborando este proyecto, yo entiendo que en la página número 1, esos son los contactos de potencia. Para que ustedes se den cuenta, voy a darle cancelar y me voy a ir a la página número 1. Yo estoy queriéndolo enlazar con este relé de sobrecarga. Este es el contacto de fuerza o de potencia. Este es el componente principal de este elemento. Estamos hablando de un relé de sobrecarga. Para que se entienda mejor, el componente que estamos usando es este de acá, por ejemplo. Este es el relé de sobrecarga. Ese relé de sobrecarga tiene bornes de potencia y tiene bornes de control. Fíjense aquí dice 95, 96, 97 y 98. Estos son sus contactos de control o de comando o auxiliares, como quieran llamarlo. Y esta parte de acá donde dice 2T1, 4T2, 6T3 son los contactos de potencia, que estos contactos de acá están enlazados a estos otros de aquí. Bueno, eso es lo que podemos hablar del relé de sobrecarga. Ese es el componente. Todo este componente es un solo dispositivo y tiene dos tipos de contactos, ¿no? Los de potencia y los de control. El de potencia en este caso es el componente principal y los de control yo tengo que enlazarlo a este componente principal. Con esa explicación espero que haya quedado claro, entonces lo voy a enlazar, le voy a dar clic derecho, editar componente, proyecto, y en la página número 1 están los contactos de potencia. Le voy a dar a aceptar. De esa manera se agarra los datos de ese componente. La referencia cruzada, fíjense que dice que está en la página 1 en la intersección 4-D. Los polos, este 97, 98. Cada componente ya viene con su numeración estandarizada, ¿no? Fíjense que acá 97, 98 es normalmente abierto, 95, 96 normalmente cerrado. Eso yo tengo que representarlo. Como yo conozco estos componentes, entonces rápidamente yo puedo colocarle los polos, ¿no? Seguramente ustedes con el tiempo, también al menos los estudiantes que recién están viendo todos estos temas, de a poco ya uno va conociendo todos los componentes y uno va memorizando los bornes de cada uno de ellos, ¿no? Le voy a dar a aceptar y de esa manera, fíjense, ya se creó este otro contacto, que cuando hay una falla, este contacto se cierra y me va a traer la alimentación para que se energice esta lámpara. Bueno, ahora vamos a ir haciendo el cableado de estos componentes. Este de acá voy a cablearlo con este punto, de esta manera. Voy a irme aquí al cable, voy a irme de aquí. Para irnos recto también podrían habilitar estas herramientas, ¿ya? En caso de que no puedan moverse de forma ortogonal. Bueno, ahí lo tenemos. Hemos cableado este de aquí y también quiero cablear este otro. A este punto. Luego le doy Enter para terminar ese trabajo. Muy bien. Este cable de acá, por lo tanto, lo voy a recortar porque no corresponde al esquema, este cable de aquí. Fíjense que él automáticamente, cuando hay un cruce por cable, el software automáticamente genera este arco para informar de que no hay una conexión entre estos dos cables, ¿ya? No existe conexión. Sin embargo, cuando hay un punto así, nos informa que sí hay una conexión entre este cable y este otro cable. Y si ustedes usan las herramientas adecuadas, por ejemplo, si ustedes lo eliminan, esto le dan suprimir, pues va a quedar nomás este semiarco así. Sin embargo, si ustedes le dan clic derecho y le dan recortar cable, fíjense cómo el arco también desaparece. Bueno, de esta manera quedaría nuestro cableado en esta parte. En esta otra parte, este cable de aquí no corresponde, porque estamos obviando el sistema de protección. Por lo tanto, este cable de acá lo voy a eliminar. Le voy a dar clic derecho y busco entre las opciones recortar cable. De esa manera ya ahora queda nuestro esquema.
Como lo he hecho esto en una hoja tamaño A3, fíjense que tengo harto espacio todavía, porque son como dos hojas oficio, ¿no? Tengo harto espacio, el esquema quedó muy pequeño. Pero bueno, después lo podemos arreglar un poco, lo podemos centrar si queremos el esquema. Hasta ahí ya tenemos nuestro arranque directo, el sistema de control para este arranque directo. Otra cosa que también vamos a ir, bueno, ya que estamos hablando del tamaño de hoja, es importante que también nosotros, de acuerdo a la complejidad de lo que vamos a hacer, elijamos el tamaño lo más adecuado posible, ¿no? Vimos en una anterior clase que un compañero estaba con una hoja muy grande, ¿no? Entonces él, por ejemplo, le va a sobrar mucho más espacio todavía. ¿Ya? Entonces ese cuidado hay que tener. Muy bien. Ahora, lo que nos faltaría es traer la alimentación acá. Aquí yo necesito aclarar que este va a ser la fase y este va a ser el neutro para que esto esté energizado. ¿Y de dónde podemos traer la alimentación? Del circuito de potencia. En el circuito de potencia tenemos la fase R, la fase S, la fase T. Y aquí podríamos colocar una flecha indicando que este cable va hacia la otra hoja. ¿Ya? Bueno, antes de empezar con las señales ya de origen y destino, quisiera saber cómo le va hasta este punto. ¿Han podido llegar hasta esta parte o no? ¿Quién está haciendo el seguimiento? ¿Quiénes ya lo tienen listo el software? Por mi parte, ingeniero, tengo un pequeño problema en lo que es los nodos. A usted le sale como punto, o sea, le sale recto. En mi caso no me forma como triángulos en los nodos y he tenido unos pequeños problemas en realizar el circuito porque me desconfiguraban los componentes que estaba cerca, es decir, que el cable pasaba por encima o de forma extraña me unía los cables. No sé si le puedo mostrar. Claro. A ver, comparta su pantalla. Ya. Los cables me unen de esta manera cuando hago una unión. Esa es otra forma de hacer las uniones de los cables ahí, Gustavo. Eso se lo puede cambiar, eso va a depender de la plantilla que hubiera usado y del estándar con el que esté trabajando. Pero eso se lo puede cambiar fácilmente. Si usted quiere cambiarlo, váyase ahí a su proyecto, donde dice primer proyecto, ahí abajo en la paleta gestor, clic derecho, propiedades, la última opción. Dentro de las propiedades del proyecto tenemos varias pestañas. Váyase moviendo ¿En cuál? el número de cable, a ver, no recuerdo exactamente, a ver, un rato ahí. Estilo, en estilo creo que, en la pestaña estilos. En la parte de abajo, fíjese, los bucles y el ángulo. Ese es cuando hay un en T, cuando hay una unión en T, usted tiene un ángulo y ahí ahora le va a aparecer un punto. Dele a aceptar. Haga ver una conexión, una unión entre esos dos, a ver. ¿No le da? No. Vaya dibujo, a ver. Elimínelo ese cable. Me estaba del escape. Elimínelo. Y derecho. Ah, bueno. Váyase al dibujo en donde lo tiene seleccionado el más abajo, el número 1, control, el que está con negrita ese, clic derecho. Propiedades. Propiedades del dibujo. Váyase a estilos. Y ahí cámbiale. Esta configuración viene por parte de la plantilla. Ah, ya, ahora sí. Es que su plantilla trae esa configuración de hacer las conexiones en T con ese ángulo en realidad. Ah, ya, perfecto, voy a modificar eso entonces. Y un detalle más, quería ver aquí cuando unimos el componente, cuando lo enlazamos, no me aparece directamente el número de página ni nada. Este 1.7-D lo tuve que poner yo. Al unirlo con lo que es el anterior, no me aparece como Q1 lo que es el disyuntor de 580. A ver, El único vayamos. que me, el único que me aparece como uno es el disyuntor de 6 amperios. Ya, quiero ir a ver su hoja donde está el disyuntor de 500. ¿Dónde está? Aquí. Quiero, aléjese un poquito, aléjese para ver su cajetín. Quiero ver si tiene número de página. No tiene número de páginas.
Ya. Dele clic derecho ahí a donde está su dibujo. No, no, no en el cajetín, allá en la paleta gestor de proyecto. Clic derecho, propiedades, propiedades. Ahí está, fíjese en la parte de abajo, plano y dibujo. No, en el Sí, otro, sí. 1 y 1, póngale ahí. Al segundo, póngale 2 y 2. Al otro dibujo, haga lo mismo con el siguiente dibujo. Esta debería ser su segunda página, ¿cierto? Propiedades. Mm. Aquí tengo Póngale como uno, dos. 2, 2, póngale ahí. Ah, ya. Plano 2, dibujo 2. Si no le sale ahí es porque falta actualizar el proyecto. Ya está bien. Aprovechando que ya ha hecho usted esas modificaciones, vaya y dele allá en la pestaña superior, en la pestaña Proyecto, vamos a actualizar su proyecto. La pestaña Proyectos, ahora se va a ir a la opción donde dice actualizar y volver a etiquetar. Dale un clic. Allá donde dice plano, valor del plano. Sí, está bien ahí. Dele ahora allá dibujo. Y que el dibujo también, más abajito en esa misma columna. Bueno, ahí dele aceptar. Hacer todo, póngale. Hay un botón que dice hacer todos. No, más arriba, en la mitad más o menos. Ese Ahí está. para que actualice esas dos hojas. Dele aceptar. Ya. Ahora vamos a ir a actualizar el cajetín para que usted pueda visualizar en el cajetín. Váyase en la pestaña Proyecto, en el grupo Otras herramientas, en la parte superior. No, allá arriba, sí, en el grupo Otras herramientas, actualización de cajetín. Eso. Fíjese que ahí le puede actualizar las descripciones del dibujo, vaya tiqueando las opciones que quiere que actualice en su proyecto. ¿Sí? Tique, descripciones del dibujo. Si no hay nada, por ejemplo, fíjese ahí dice en blanco, quiere decir que usted no le ha puesto nada ahí. Todo lo que usted puede tiquear es lo que usted le está diciendo al software que actualice. Si está en blanco, igual no hay ningún problema, no le afecta, si quiere tiquéelo todo. Ya, está bien. Ahora, allá lo que sí tienen que activar es allá en la parte de arriba, bueno, en realidad en la segunda fila de ese asistente, en la otra columna, en la columna, no sé si se ubica, no lo veo su Ah, cursor. Bueno, ahora sí, eso, valor de dibujo, plano, número máximo de plano, él está por defecto 2, está bien. Dele ahora a ver, aceptar todo el proyecto. Eso, hacer todo, aceptar. Ahí va a aparecer ya y se va a actualizar su cajetín. Número página 2 le sale. sí, ahora sí. Uno y el siguiente es dos. Ahora, la referencia cruzada, a ver, haga lo que me estaba diciendo sí, en ese era, editar componente. Si usted lo enlaza donde corresponde, Sí, ahora sí me aparece. ya selecciona el que corresponde, dele aceptar. Y él debería ponerle la referencia cruzada. Dice que está en la misma página. Ah, no, está en la página 1. Dele Este circuito de control es página 2. Bórrelo a ver esa referencia cruzada que está ahí por defecto. Bórrelo. Borre. Ahora vaya y dele allá, enlace su referencia cruzada. Proyecto creo que es, ¿no? Sí, Dele espera aceptar. un segundo. Ah, no, 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 no es ese, no es ese. El Q3 es el de acá, sería este. ¿Por qué no lo está enlazando? Dele aceptar, a ver. Igual ahorita vamos a volver otra vez. Ya, ese componente de ahí, necesitamos sus contactos de potencia de ese componente. ¿Dónde están sus contactos de potencia? Ah, no, ¿Cuáles? sí es Q3, aquí sería Q3. Estoy No, no, enlazando con este por accidente. 4 Lo voy a sería. hacer de nuevo. Q4 sería, Gustavo, no sería Q3. Fíjese, a ver, el de abajo, ese. Ah, Ese cierto. es ya. Pero váyase allá, el otro es Q4 el que tiene que enlazar. Editar componente. No me aparece el Q4.
Ahora le va a dar a ver, mostrar todos los componentes para toda la familia. Hay un botón en la parte de abajo. Dele aceptar. Y ahora busquen la página número 1, Q4. Dele aceptar. Ahora sí, ¿no? Sí, ahora sí. Y ya este se enlaza con el mismo de acá y es igual. Sí, ese nomás era el detalle, ingeniero. Ya actualiza su cableado, ¿ya? Para que no se Sí, vea. lo voy a cambiar. Muy bien. Listo, ¿alguien más tiene alguna consulta? ¿Cómo le está yendo con los esquemas? Cuando nosotros usamos la plantilla ya debería venir con esa configuración, ¿no? Ahí a Gustavo le salió otra configuración, acá el tema de los puntos de conexión. Eso es lo importante de las plantillas, que las plantillas tengan todas las configuraciones adecuadas para que nosotros podamos trabajar de forma directa, ¿ya? Porque no tiene sentido tener una plantilla si nosotros vamos a tener que configurar muchas cosas, ¿no? Ya después van a ver lo importante que es elaborar su propia plantilla para poder ganar tiempo en el tema de configuración, colores de cable, numeraciones de cable, la forma de representar, por ejemplo, estos componentes, si queremos que salga el guión o queremos que una vez salga el número de página. Pero bueno, la cosa es que quiero en esta primera etapa que ustedes vayan ambientándose al manejo del software y todo aquello. La otra parte que tenemos que hacer es traerle la alimentación, le decía. Entonces, voy a irme a la página número 1. Algo que también ya ustedes habrán notado que mientras yo vaya abriendo los archivos, aquí fíjense cómo se va creando estos dibujos, ¿no? Y ahí van a ir aumentando de acuerdo a la cantidad de archivos que yo tenga abierto. Algo que tenemos que tomar en cuenta, mientras más documentos tengamos abiertos, vamos a necesitar más memoria RAM temporal para poder ejecutar todos estos archivos abiertos al mismo tiempo, ¿no? Eso tengan cuidado si es que tienen una computadora con bajos recursos de hardware, entonces vayan viendo este tema. Hay una forma también de navegar para no tener muchos archivos ahí abiertos. Por ejemplo, yo voy a hacer la prueba mostrándole tal vez otro esquema. Voy a ir abriendo este otro esquema también por acá. Voy a ir abriendo este otro tipo de documento por aquí. Fíjense cómo se van generando. Para no estar teniendo muchos documentos y ustedes tener simplemente un documento abierto, por ejemplo, yo voy a cerrar, voy a guardar los cambios. Fíjense que en mi proyecto yo tengo simplemente estos dos documentos. Una forma de navegar entre documento y documento a través del software. Yo me voy a proyecto y estas flechas me permiten navegar entre proyecto y proyecto, entre dibujo y dibujo de mi proyecto, solo de mi proyecto. Fíjense, yo le doy a la hoja siguiente. Fíjense, estoy en la hoja número 2 y la hoja número 1 desapareció. Dice que no tengo, me voy a la hoja número 1. Fíjense, hace esto y se queda con la hoja número 1. Nada más. Si tuviera varios dibujos, entonces puedo ir navegando con esta flecha. En el caso que lo requieran, ¿no? Yo, por ejemplo, solo voy abriendo y aquí se me va llenando de pestañas de varios dibujos, ¿ya? Yo voy abriéndolo de esa manera. Para mí, personalmente, es más práctico tenerlo aquí abierto, ¿no? Aunque exige más a la computadora, pero para mí es más práctico. Le doy un clic y ya estoy en la otra hoja, le doy un clic, estoy en la siguiente hoja y ahí puedo... Para mí más cómodo es desplazarme entre los dibujos de esa manera. Solo se lo indiqué esa otra parte para aquellos que tengan tal vez conflicto en tener muchas hojas abiertas. Bueno, crear las señales de origen y destino es bien sencillo, ¿no? Yo quiero pasar este cable de la fase a la otra hoja. Me sitúo con el cursor en el cable, al final del cable. Fíjense que cómo sé que estoy situado correctamente porque el cable resalta en color, ¿no? Fíjense, entonces le doy clic derecho y entre las opciones busco
origen y destino. Le doy un clic y luego puedo crear señales de origen y puedo crear señales de destino. En este caso corresponde la señal de origen porque quiero generar una señal de ese punto hacia un destino, ¿no? Hacia otro lugar. Esa entonces es la ruta, para que ustedes también sigan. Esa sería la ruta para crear nuestra señal de origen. Le voy a dar un clic. Me sale este asistente. Y en el asistente yo les recomiendo, donde dice código, ustedes pueden colocar un código. Si desean, este es un código oculto, ¿ya? Es para que no se mezclen las señales dentro del software. Son códigos ocultos. Si ustedes desean, ustedes le pueden colocar código 1, no sé, el nombre del código que ustedes quieran. Yo personalmente uso el que me recomienda el sistema. Fíjense que aquí el sistema me dice SIG0. Yo le doy un clic acá, usar, que ya le ponga ese código, porque eso es algo oculto, no se ve. La descripción sí es algo que se ve, y ahí sí yo recomiendo de que nosotros le pongamos un dato, ¿no? Relacionado con lo que estamos haciendo. Por ejemplo, yo voy a colocar fase R, que va a ser, esa señal va a ser mi fase R. Ya así la voy a llamar, porque viene de la alimentación de la fase R. Y le voy a dar a aceptar, y de esa manera se va a crear. Fíjense, y aquí me aparece este mensaje, me dice flecha de señal de origen destino. Insertar flecha de destino coincidente ahora. Me dice que si quiero insertar la flecha de destino, esa flecha de origen, ¿con quién se va a enlazar? ¿Con qué señal de destino? ¿Con qué flecha de destino se va a enlazar? Si fuera en la misma hoja, yo le daría aceptar. Pero como está en otra hoja, entonces no quiero insertar todavía la señal de destino. Entonces le voy a dar no. No lo quiero insertar, solamente que se cree la señal de origen. Estos signos de interrogación, no se preocupen, esto es porque todavía no está colocado el número de cable. Cuando ya nosotros le pongamos número de cable a este cable, aquí ya va a aparecer el número de cable que corresponde. Por el momento lo dejamos así. Ya tenemos la señal que va a ir de la fase R hacia el otro circuito. También necesito el neutro. Este de aquí, el penúltimo cable. Clic derecho, origen destino, flecha de señal de origen. Le voy a dar usar, que use el código por defecto, y aquí le voy a colocar neutro. O también en algunas veces yo coloco la R de fase y entre paréntesis el valor, ¿no?, de tensión. Aquí neutro y entre paréntesis 0 voltios también. Pero igual el neutro también es conocido así como el punto de referencia a 0 voltios, ¿no? Le voy a dar a aceptar. Le voy a dar no. Y también he creado mi cable de neutro. Entonces ya tengo dos señales de origen. Hagan esas señales de origen, por favor. Luego vamos en la siguiente hoja, vamos a colocar nuestras señales de destino para que se enlacen esos cables. Buenas tardes, Inge. Aprovechando que estamos en esta parte. ¿Escucha? Sí, adelante, Inge. ¿Qué pasaría si yo quisiese reducir el tamaño de esas líneas? Pero todo en conjunto. Tal vez lo hice muy grande y quisiera rebajarlo o aumentar, pero las 5 líneas, ¿hay una forma de hacerlo o es una por una? No, se puede. Se puede. Ya ahí se usarían las herramientas del AutoCAD, las herramientas de dibujo, ¿no?, del AutoCAD. Son herramientas ya propias del entorno de trabajo de AutoCAD. Tendría que irme a la pestaña Inicio. Otra cosa que también no hay procedimientos exactos, o es nomás un poquito de imaginación para el uso de estas herramientas, ¿ya? Uno hay que saber usar para qué sirven cada una de estas herramientas, y con la función de cada una de las herramientas ya uno puede usarla en combinación con las herramientas del AutoCAD Electrical para
dar soluciones a algunos tipos de situaciones, como en este caso. Entiendo que se quiere cambiar la distancia entre estos dos, pero que sea en conjunto, ¿no? Más que todo la distancia, el largo de las 5 líneas. Ah, bueno. Para hacerlo el largo, fíjense que podemos usar algo muy rápido. Uno, yo lo selecciono, agarro este puntito. Si la selecciono las 5 líneas, se van a ir todas a esa misma distancia. ¿Ya? Por ejemplo, yo podría agarrar todas estas de acá. Si hago una ventana verde, la voy a seleccionar todas. Vamos a ver. Bueno, me va a mover esta una. O tal vez con la herramienta estirar. Si yo selecciono con la herramienta estirar, fíjense esta herramienta de acá, estirar. Vamos a ver si nos obedece este comando. Voy a activar esta herramienta. No importa, mientras se está ejecutando esto, yo puedo venir acá a activar la opción ortogonal para que pueda desplazarme yo lo más recto posible. ¿Ya? Por ejemplo, le voy a dar, imagínense que lo hice hasta aquí, tal vez, está muy apegado acá. Entonces lo puedo traer yo al número 7. Fíjense que la herramienta estirar no afecta al otro extremo de la línea, porque al final este cable es como una línea, ¿no? Entonces yo puedo dejarlo aquí en el número 6 si deseo. Le doy un clic. De esa manera podríamos usar. Y si lo he hecho muy largo, o muy corto, mejor dicho, puedo volver otra vez a usar la herramienta estirar, esta herramienta estirar funciona con la ventana verde, ¿ya? Tengo que seleccionarlo con la ventana verde, le doy Enter, y luego agarro mi punto de referencia para mover. Quiero en este punto. ¿A eso se refiere, ingeniero? Sí, exactamente. Eso, muchas gracias. Es por eso que es importante el uso del entorno del AutoCAD, justamente porque podemos, como ustedes se están dando cuenta, podemos interactuar con las herramientas estándar del AutoCAD y poder hacer diferentes tipos de soluciones, ¿no? Entonces, es importante que vamos usando las otras herramientas también. Y esto es normal, ingeniero, esta parte de ir trabajando de esa manera, porque hay veces, cuando vamos a ir observando, si vamos haciendo referencias cruzadas de muchos elementos, aquí van a aparecer textos, y puede ser que se salga del borde. Entonces nosotros tenemos que arreglarlo eso, ¿no? Tenemos que moverlo, esos detalles, tenemos que ir cumpliéndolo también. Fíjense, por aquí también tenemos un choque, ¿no? De estos símbolos. Esto es porque le he puesto una descripción a este componente. Esto de acá, por ejemplo, yo fácilmente lo puedo arreglar. Esta parte de aquí. Vamos a ver si con este punto me permite mover. Hay un punto que me permite desplazarme todo. Solamente me permite desplazar esta parte. Vamos a ver si lo pillo. Que mueve todo. A ver. O si no, voy a tener que desplazar uno por uno. Porque esto de aquí está chocando. Yo veo que esto de aquí está muy apegado entre estos componentes y este otro. Entonces esto de acá lo puedo arreglar. Estos ya son detalles, ¿no? Desplazamiento rápido, lo puedo subir un poco todo esto. Para que no choque aquí con los bornes, ¿no? Este componente de aquí también lo puedo ir. Le voy a dar a aceptar para que los otros polos se alineen. Le voy a aceptar. Fíjense que ya tengo un espacio, no está encima de la bornera. O bien también puedo dejarla la descripción arriba y estos contactos traerlo hacia abajo, ¿no? Ya depende cómo lo queremos arreglar. Otra forma también, si es que todas estas tuvieran señales de origen o tuvieran bornes, por ejemplo, voy a aprovechar en caso que esté desalineado esto. Imagínense que ustedes lo insertaron este borne, lo voy a mover. Voy a moverlo de aquí. A propósito, estoy haciendo esto ya. Imagínense que lo hubieran insertado todo desordenado. ¿Ya? Y ustedes quisieran alinearlo todo. O tal vez estuvieron muy apegados aquí al borde. Entonces, yo quiero que todo esté alineado en base a este borne de aquí. Entonces, le doy clic derecho a este borne. Le doy a alinear. Y fíjense que esta es mi línea imaginaria de referencia.
y darle un clic a todos los elementos para que se alineen en base a ese punto de referencia o esa línea de referencia. También, ¿qué pasa? A una pregunta muy similar, tal vez si esto estuviera muy acá. Ahí tal vez. Imagínense que por algún motivo empezaron y lo estoy exagerando, pero más que todo es para hacer notar el ejemplo. Imagínense que ya esto está muy apegado al borde, no, este es un error, ¿cierto? Entonces, no tiene que estar muy apegado al borde. Yo como recomendación siempre trabajo aquí entre la intersección A1, en este punto, hasta aquí. Entonces, para moverlo podemos usar la herramienta estirar, ¿cierto? Si yo agarro la herramienta estirar y hago una ventana verde, como lo hemos visto, lo puedo traer hasta ese punto. Por un lado, también podría usar la herramienta alinear. Le doy desplazamiento rápido, lo muevo hasta el punto donde yo veo conveniente. Ese va a ser mi referencia y lo demás hago una alineación respecto a ese punto. Y le doy Enter. Igual, es otra manera de poder alinearlo en un punto indicado. ¿Alguna otra pregunta más? Mientras van haciendo las señales de origen. Bueno, entonces lo que nos queda acá es crear las señales de origen, de destinos para estas señales de origen. Voy a irme al segundo plano y aquí voy a crear. Aquí en este cable de acá le voy a dar clic derecho y le voy a dar señal de destino. Bueno, acá lo que tengo que hacer es ir a buscar la señal de origen. Igual que en el anterior concepto cuando estábamos enlazando los componentes principales con los secundarios. Aquí tengo que buscar entre las opciones, ¿se acuerdan que había dibujo, proyecto y designar si es que está en el mismo lugar? Entonces yo le voy a dar proyecto, porque la señal de origen está en otra hoja. Y busco, ¿no? O sea, fíjense, ¿se acuerdan que le pusimos la descripción fase R? Entonces aquí le pongo fase R. Selecciono nomás y le doy a aceptar. Ya agarra el código y la descripción automáticamente. Y le doy a aceptar. De esa manera tengo la señal de destino. Y dice que la señal de origen está en la página 1, intersección 8-A. En esa intersección se encuentra la señal de origen. A ver, verifiquemos en la página 1. Yo sé que esta es la página número 1. Fíjense. La intersección 8A. Aquí lo tenemos. Y aquí está la señal de origen. Y la señal de destino, esta señal dice que se va y se va a unir con una señal de destino en la página número 2, intersección 1A. Página número 2, sabemos que esta es la página número 2. Intersección 1A. Y aquí está la señal de destino. De esa manera funciona. Lo mismo vamos a hacer con este otro cable, con el neutro, pero algo que quiero que observen es, como la señal fase R viene a este lado, y fíjense que este cable se está uniendo en el mismo punto con este cable, por lo tanto, si yo coloco aquí una señal de origen, el sistema no va a saber a cuál de las dos hacerle caso y le va a hacer caso a la última que he declarado, a la última señal de destino. Por eso es que, para evitarse ese error, si ustedes lo hubieran hecho, entonces, o bien le va a poner fase R, o bien, si aquí le pongo neutro, este aquí se va a transformar en neutro también. Hagamos la prueba para que lo vean. Voy a darle aquí, clic derecho, destino, señal de destino. Fíjense que no puedo porque me dice que ya tiene un código. Se llama fase R. Dice que ya tiene un destino ese cable. Y acá me muestra, ¿no? Fíjense aquí, apareció esta forma que me dice que acá ya tiene una señal de destino. No puedo colocarle otra señal de destino porque ese cable ya tiene. Pero si aún así nosotros queremos, colocarle el neutro, le doy a aceptar. Fíjense cómo se colocó aquí neutro automáticamente. Y antes era fase R, ¿cierto?
pero se puso neutro. Eso es lo que sucede. Ya, entonces, para cambiarlo, le voy a dar clic derecho. Simplemente le he mostrado lo que sucede. Voy a dejarlo en fase R. Y nosotros sabemos que en este circuito, pues tenemos que eliminar sí o sí esos cables, ¿no? Yo lo voy a eliminar de esta manera. Para no estar yendo uno por uno, lo voy a seleccionar ahí. Este cable lo voy a recortar. Este cable también lo voy a recortar. Y luego este cable de esta manera, para que quede de esa forma mi circuito. Ahora, este es un cable diferente al cable que está aquí abajo, ¿cierto? No están unidos. Y aparte, como esta hoja es muy grande, tengo harto espacio acá. Tal vez para hacer otro circuito o algo por el estilo. Bueno, ahora sí, si yo le doy a este cable, que están ya cortados, son separados, le doy clic derecho, flecha señal destino, me va a permitir, ¿cierto? Porque es un cable que no pertenece al cable de la fase R. Le doy proyecto, le doy neutro y le doy aceptar. Algo aprovechando en este asistente, ustedes pueden cambiarle la forma de la flecha, ¿no? Tienen ahí algunas opciones, que aparezca la flecha con su número de página, o ahí está otra manera de representar, ¿no? Hasta aquí, hasta el 4 estilos tiene. Bueno, eso es a gusto de cada uno, todos ellos son válidos. Yo lo prefiero dejar por defecto, ¿no? A mí más me gusta personalmente que esté en formato de flecha directamente. Bueno, como ustedes pueden observar, aquí tenemos el neutro, que viene de la página 1, 8B, y tenemos aquí la fase R, que viene de la página 1, 8A. De esa manera hemos traído la alimentación. Y si vamos y verificamos acá en el circuito de potencia, fíjense que tenemos la fase R, es que hemos enlazado varias veces esto de acá, ¿no? Voy a darle a editar componente. 2.1A, 2.1A. Entonces voy a borrar uno. Lo mismo, es que como dos veces lo enlazamos, entonces ha quedado como que repetido, ¿no? Es la misma referencia cruzada, ¿no? También pueden venir aquí a proyecto, bueno, y de esa manera hacemos las señales de origen y destino. Pueden venir aquí a proyecto, actualizar, y pueden actualizar todas sus referencias cruzadas de componentes. Solamente quiero que me actualice la referencia cruzada a los componentes. Quiere decir que me lo haga todo. Algo que no... Algo que no me cuadra es que las dos tienen la misma referencia. Esta es la fase. Uno de ellos está mal, ¿no? Vamos a ver si lo actualiza. Es que estaba agarrando como que si los dos fueran la misma señal. Voy a irme a proyecto y voy a actualizar. Y quiero que actualice la referencia cruzada de componente. No me la actualizó la referencia cruzada. Qué raro. Aquí quiero ver si lo actualiza. Ya, voy a volver a referenciarlo, ¿ya? Esta parte de aquí, le voy a dar a editar componente. Darle proyecto. La fase R. Quiero ver. No me lo actualiza. A ver qué habrá pasado. Usted debería actualizarlo, pero voy a verificar a ver dentro de su configuración. Neutro.
la fase R. Y este de aquí voy a ir al neutro. Ahora sí está bien la referencia, ¿no? Aquí me dice que está en la página 2, intersección 1A, y este está en la página 2, intersección 1D. Ahora sí. Este está en la intersección, página 2, 1A, y la otra señal está en la página 2, 1D. ¿Cierto? Veamos la misma columna, la columna 1. De esa manera funcionan las señales de origen y destino. Nosotros podemos enlazar cualquier cable y decir que va a tal lugar. Lo podemos hacer. Hagan por favor ese procedimiento. Una consulta ahí. ¿Podría irse al circuito de control? No logré ver el interruptor, el tercer contactor. ¿Este? Q4, tercer contactor. De la lámpara de apagado. Exactamente. Ese es un normalmente cerrado, ¿no? ¿De dónde lo sacó ese? Se va a esquema, menú de símbolos, control del motor, Ya. arranque del motor. Ah, ya, en arranque. Y aquí están los dos contactos auxiliares, el abierto y el cerrado. Ah, perfecto. Ya, eso me faltaba. Gracias. Ingeniero, ¿puede mostrar las flechas de destino una vez más, por favor? ¿Quiere que le muestre ahí o quiere que le muestre, que le haga el procedimiento? El del anterior del circuito de potencia, refiero. ¿Este de acá? Sí. Ahí me sale 0 en vez de 2.1. En el otro lado me sale 1.4. Pero ahí no me lo recibe. Comparta a ver su pantalla para que lo veamos. Acá. Le ha creado una señal de destino ahí. Ahí tiene, esa señal está mal. Tiene esa señal de origen. Aquí es de origen y al otro lado es de destino, ¿verdad? Así es. Ah, ya. Suprimir, clic derecho, suprimir. Aquí, no, origen tiene que ser, no destino. Porque de ahí vamos a originar esa señal, ¿no? Vamos a crearla, sacar esa señal. Allá donde dice código. Bueno, ¿En código qué le pongo? usted le sale ese por defecto, ¿no? Neutro. ¿Por qué le saldrá neutro? Primera vez Ah, que es veo. porque en el anterior le puse, en el de control le puse lo de origen. Lo puse inverso. ¿No será por eso? Ya, a ver, vamos a hacerlo lo siguiente. Dele en la X. Bórrelo el otro también, ese neutro, bórrelo. Dele, ya, váyase a la otra, al otro plano. Elimínelo eso. Se van a acostumbrar, ahí Gustavo, cuando eliminemos Sí. algo, algún componente del AutoCAD para todos, le vamos a dar clic derecho y ahí aparece la opción eliminar componente. ¿Por qué? Porque al eliminarlo con ese procedimiento borra
algunas configuraciones de la base de datos del AutoCAD, ¿ya? Dele Control Z, a ver, para que veamos, simplemente dele Control Z. Control Z, dele. Otra vez Control Z. Ahora dele clic derecho, suprimir componente. Ahí, eso. Eso hace un borrado en la base temporal que tiene el AutoCAD. ¿Ya? Y bueno, esa es una de las formas más correctas para poder eliminar componentes. Ahora ahí insertemos origen. Ya, ahora ahí debería aparecer en el botón del allá donde dice usar, que es, o si no, bórrelo, a ver, bórrelo ese neutro, ese que es neutro. Ahí hay estas flechitas que van, ese, denle un clic, eso. Puede ponerle valores numéricos, bueno. Número 1 empieza. Eso es un código oculto. Descripción, ahora póngale fase aérea. No, no la. Ahora creemos la otra. La otra sí. Dale el botón usar, o también el número 2, está bien. Aceptar. Ahí No, aceptar. no, no. Ahora vamos a la hoja número 2. Ahora ahí cree. De aquí es destino, ¿no? Sí, destino, exactamente. Proyecto. Y en la hoja número 1 está la fase R. Muy bien. Ya allá en la otra. A ver. Raro, ¿no? Vaya a ser ese componente. Sí, ahí dele. Quiero que le dé clic derecho a editar. Ahí es editar. Dice que ya trae una referencia. Dele cancelar. Quiero ver su esquema, a ver. Dele cancelar. Aléjese un poquito. En la parte de abajo no tiene ninguna referencia, ¿no? Colóquelo a ver la otra en el otro cable. Dejémoslo ahorita, vamos a verlo. Clic derecho. Destino. Proyecto. Neutro. Aceptar. Clic derecho, a ver, dele editar. ¿Qué código neutro le sale? Dele, a ver, dele más abajo proyecto nuevamente. Proyecto. No estaba bien ahí nomás. Dele editar. Proyecto. Elija neutro. El neutro de la página 1. Es aceptar. Dejémoslo un ratito a ver ahí. El código allá está mal, ¿no? Allá donde ese código, bórrelo. El código ahí era número 2. Sí. Dele aceptar. Ahora sí, ¿no? Allá arriba, editar. Proyecto, fase. Sí. Vámonos a la otra hoja. Clic derecho, editar. No debería salir todas estas opciones ya así como estamos. Debería enlazarlo correctamente. Un poco raro que esté saliendo. Ya vamos a verlo. ¿Lo enlazo con los de destino? No, tiene con el mismo de origen, nomás tiene que enlazarlo con el número 1. ¿Está bien ahí? Número 1. La primera. No, no, esa no. La primera. Esa es la página 1, ¿no? A ver. A ver, un ratito. ¿Cuál es su fase? ¿Por qué sale 18 código de señal? A ver, un momentinho, a ver. Dele proyecto nuevamente. ¿Cuál está en la página número 1? Porque veo ahí dos fases. Fase R. Me aparecen 4 en el plano 2. Los del plano 1 son estos dos. Ya, ese de plano
Hay dos que por defecto creo que se me crearon en el segundo, en el circuito de control ingeniero.
Buenas tardes, estimados colegas y estudiantes. Me acaba de hablar el ingeniero Toro por celular. Me dice de que tuvo problemas de internet. Parece que se le cayó totalmente, tanto el internet para su celular como el internet para su casa. Y bueno, ya reseteó su módem todo y no hay respuesta. Parece que es un problema de la zona donde él vive. Entonces él me dice que por hoy vamos a quedar ahí. Entonces, y mañana vamos a continuar con la clase. Y les pide 1000 disculpas. ¿Se me escuchó, perdón? Sí, gracias, Inge. Bueno, Perfecto. hasta mañana, compañeros. Bien, bien. Mañana. Me dijo que les dé tarea, pero los voy a dejar libre nomás. Así que... Con Buenas ganitas actividades. se ha quedado usted de dar tarea, ¿no, Inge? Buenas tardes a todos, que les vaya bien entonces. Gracias, hasta Hasta luego, mañana. Inge, gracias. Hasta luego.